pasado los años, bienvenidos. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Es gratificante verlos en este momento con sonrisas, ¿no? Porque creo que todos ver todas estas páginas de la historia de nuestro país nos generan, a pesar de la tristeza, una sonrisa de todo eso que nos ha tocado vivir y de lo que hemos estado tan expectantes, ¿no? Es cierto, de todas maneras, no es fácil hablar en pasado del profesor Luis Eduardo González. Del profesor Luis Eduardo González, ahí ya tenemos una... Pero cuando ven todo esto, ¿no? ¿Qué recuerdan de esos momentos? Rosario, por ejemplo. Bueno, muchas cosas. A mí me tocó estar de este lado también, de haber venido a trabajar cuando trabajaba en Cifra, con todo el equipo de Cifra y con Luis Eduardo. Y bueno, y algunos de esos momentos los recuerdo porque estaba ahí. Y la emoción, la tensión, los nervios, el reloj. Él siempre, creo que con esa cautela de que nadie lo corriera, ¿no? De salir cuando él considerara que era lo correcto salir. Y creo que por haber vivido algunas de esas elecciones acá, me acuerdo de la concentración que tenía, ¿no? Él se ponía con sus papeles, con la computadora, intercambiaba así, pero también estaba como, digamos, como en su mundo. ¿Y cómo era el trabajo más allá de la salida en la televisión, el trabajo previo, todo eso que ustedes hacían? Bueno, el trabajo previo es muy, muy, muy intenso. Ustedes saben que para llegar a ese día hay un intenso trabajo que viene de meses, ¿sí? Y para la preparación de ese día también es muy fuerte, ¿no? Ahí claramente Luis era el comandante de ese barco, pero también siempre fue un excelente maestro para enseñar el oficio. Y creo que toda la gente que ha trabajado con él ha aprendido muchísimo, ¿no? Y que Cifra hoy es lo que es por él, pero que hay muchísima gente que se ha nutrido de todo eso, porque realmente era de esos profesores, que seguramente Fito también vaya a hablar de su ser profesor, pero de esos profesores que son dentro y fuera del aula. Él, como jefe y como digamos, profesional, enseñándole a las nuevas generaciones, fue un excelente maestro, y la verdad que fue un honor poder haber aprendido de él. Bueno, Fito, contanos un poquito, cuando veías esas imágenes, ¿qué se despertaba en ti, ¿no? Sí, y tu experiencia con él, todo lo que viste. Sí. Yo tuve la suerte de trabajar como 20 años con él, ¿no? Porque entré a la cátedra de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Económicas en 1995, y entonces, bueno, hasta que él se jubiló, 2014, trabajamos juntos, y entonces, bueno, por eso para mí es el profesor, porque fue profesor en la maestría, como recordaba Alfonso. Sí. Tuvimos algunos otros profes también. Yo a él lo tuve de profesor hasta en el liceo. Era practicante. Era practicante en el Liceo Suárez cuando yo iba al tercero de liceo. Yo fui compañero de Gerardo y además fue director técnico y en algún momento jugador de fútbol. Algún día hablaremos de esas experiencias. Entonces lo tuvimos profesor en la maestría, pero 20 años trabajando con él en Ciencias Económicas. Y entonces para mí es el profesor, porque yo lo veía pararse todos los años frente a los 150 alumnos, 200 quizá, en algunos momentos, y presentarse con una humildad extraordinaria, como si nadie lo conociera, como si fuera a dar la primera clase, decir, bueno, yo me llamo Luis Eduardo González, soy profesor de Ciencia Política, me dicen el sordo, porque soy sordo como una tapia, ¿no? Pero no soy tarado, si quieren me pueden mandar un papelito y me dicen, ¿no? Si ven que estoy hablando demasiado bajo, hagan así, ¿no? Y si tienen alguna pregunta, le preguntan a ponele, no que era yo, le preguntan a este. No, es un profesor de una seriedad, ¿no? Una seriedad, de un respeto por los estudiantes, y de también de una seriedad para preparar el curso, ¿no? Él todos los años con Rosa, como él le decía, y entonces a partir de ese momento yo le digo Rosa a él, ¿no? Con Rosa, que trabajamos también unos años en Ciencias Económicas, teníamos la suerte de ir a Cifra, ponerle un par de veces por año, a preparar el curso de Ciencias Económicas. Entonces nos recibía con sándwichitos, con Coca-Cola, y conversábamos. Con mucho dulce de leche. Con pasitas. Que le gustaban a él. Claro. Y entonces preparábamos yo diría con la minuciosa vigilancia, ¿no? Supervisión de Luis Eduardo, preparábamos el curso, ¿no? Entonces, por eso te digo, para mí es el profesor. Claro. Gerardo, yo te observaba mientras veíamos estas historias, ¿no? Electorales, tu gesto, ¿no? Tu atención, recordando viejos acontecimientos, ¿no? Claro, es la fascinación por la historia que pasa. Claro. Es una figura de la historia. Cuando reconstruyamos este tramo de la historia uruguaya, Luis Eduardo
estará siempre. Cuando el doctor Sanguinetti dice que él se sintió presidente cuando en la casa del Partido Colorado, todos expectantes, mirándolo a Luis Eduardo, dijo: podemos decir que el próximo presidente será el doctor Julio Sanguinetti. Respiró. Yo hay ciertas virtudes que admiro particularmente. Una es el coraje. Y la otra es la inteligencia, ¿no? Que en algunos casos llega a la genialidad. El coraje y el genio me inspiran una admiración especial. Bueno, yo creo que el Sordo, de quien no fui alumno, de quien fui colega, siempre me inspiraba un enorme coraje, que además demostró a lo largo de toda su vida. Su vida no fue fácil, tuvo situaciones realmente muy dramáticas, y animarse, ustedes lo saben bien, animarse a la exposición pública en la televisión, para cualquiera es muy difícil, ¿eh? El problema del error, la reproducción del error y el coraje, de la firmeza de no aceptar presiones, incluso no entrar en esa carrera boba de la primicia en la que otros... La hora. Sí. Él no entraba en eso, Y luego la genialidad, la inteligencia. Era un hombre de una inteligencia superior. Yo he hablado con profesoras de inglés que me han dicho que realmente animarse a hacer un posgrado en inglés para una persona como el Sordo era realmente una quimera. Revelaba una inteligencia superior. Y bueno, yo creo que él además tuvo la inteligencia de construir un personaje. Cosa que es muy importante en la televisión. Claro, por supuesto. Todos construimos un personaje. Y él construyó un personaje que era muy, muy particular porque le daba misterio. Manejaba la cautela muy bien. Esa cosa histriónica. Maravillosa. ¿No? Cuando él hacía una afirmación y entonces uno decía, está bueno, entonces está bueno, y hacía esos gestos. Tomaba la precaución y decía, un enorme paraguas. Un enorme paraguas. Y en ocasiones sombrilla, ¿no? Sombrilla. Por eso la tristeza enorme que todos tenemos también está asociada con una profunda admiración y con el reconocimiento a una vida bien vivida, a una persona generosa, a una persona muy querida en el ambiente. Él, Aldo, y lo podés anunciar tú ahora, él, entre otras cosas, creo que tenía una ética muy, muy grande. Y dos cosas. Él durante mucho tiempo se puso a participar en mesas en las que, por televisión en las que había mucha gente. Vamos a ver esto, ¿te parece? Y en una de ellas habló de este tema. Vamos a ver esto y después lo comentamos, porque Gerardo decía algo que creo que todos coinciden. Figura histórica, ¿no? Histórica. ¿Por qué? Estaría bueno que lo dijeran. Pero vamos a recordar esto, bueno, Alfonso, año 99, ¿no? Ahí estaba Alfonso en una mesa redonda con algunas personas. Por ejemplo, estaban Óscar Gualtinelli, Víctor Jorjan, Agustín Canzani, Juan Carlos Dollenar y Luis Eduardo González. Estaban hablando sobre el tema de la ética, ¿no? En Agenda Confidencial. En Agenda Confidencial, 5 de marzo de 1999. Aquí lo tenemos para ustedes. ¿Obedecerán los electorados a los líderes que le digan que voten a los candidatos de otros partidos? Bueno, pero eso es ir muy lejos, ¿no? Esa es una pregunta interesante para noviembre. Pero primero está abril y después está octubre. El preguntar o la exhortación a votar a figuras de otros partidos es un problema que se va a plantear recién en noviembre. Se planteó políticamente esta semana, ¿no? Bueno, sí, pero digo, a los efectos del electorado, creo, se va a plantear recién en noviembre. Entonces, volviendo a la pregunta inicial. Si la idea es
¿el doctor Vázquez va a llegar al balotaje? Bueno, esta pregunta, a mi juicio, la respuesta es sí. Sí, contundente. Sí, los matices son importantes, pero bueno, si uno pregunta cuál es la opinión que resulta de considerar todos los elementos de escucha disponibles, pienso que esa es la más sensata. Bueno, y a partir de ahí, Alfonso... Perdóname, Aldo, ese que le preguntaba a Luis Eduardo, ¿quién era? El tiempo pasa para Un todos. joven desconocido. Bueno, ¿y qué podemos decir a propósito Eran de tiempos de todo esto, balotaje, ¿no? Claro, O sea, esa era palabra difícil. nueva, esa palabra nueva. Era difícil hacer pronósticos en esos tiempos, ¿no? Sí, sí, siempre que hay elecciones, digamos, más competitivas y donde, donde las diferencias pueden llegar a ser, las pequeñas diferencias pueden hacer la cuestión, es más complejo. Eso fue lo que pasó en la elección del 94, que fue una elección muy difícil, que por eso es que Sanguinetti el que me proclamó fue Luis Eduardo. Eso es lo que pasa en un balotaje, donde bueno, se pasa del 50%, no se pasa del 50%, hay segunda vuelta, no hay segunda vuelta. Y después si para el balotaje en realidad hay mucha paridad de nuevo, ¿así? Entonces ahí es donde capaz que uno todavía veía mucho más a Luis Eduardo trabajar con un profesionalismo, ¿no? Con una rigurosidad, con una dedicación, con una exigencia también a la gente con que trabajaba con él, ¿no? En los detalles, en que no hubiese errores, en chequear infinitas veces las cosas, ¿no? Creo que esto hablo en nombre mío, en nombre de Mariana Pomies, de Fernanda Boidi, de Gonzalo May, de mucha gente que trabajó con él. Bueno, por supuesto que Adriana, pero Adriana es como su par, ¿no? Adriana Raga, su esposa, que es la más experta en esto, pero de escucharlo a Luis decir, pero tú, a ver, tú ¿te dejas cortar la cabeza por esto? ¿Te dejas cortar la cabeza por estos datos que me estás trayendo? Y eso te ponía como una presión de bueno, lo voy a revisar de nuevo. Por las dudas lo reviso de nuevo, ¿sí? Y eso te llevaba a trabajar como él mostraba trabajar. Y por supuesto que cuanto más compleja era la situación, más exigía esa situación de ese nivel de cuidado. Y ahí, volviendo al tema de la ética, era un cuidado, pero yo siempre sentí que todos los que trabajamos con él, y creo que en esto lo compartimos, aprendimos que no era solo por el trabajo bien hecho de, bueno, su reputación, la reputación de Cifra, sino era como el respeto por hacer las cosas bien, porque uno tenía una función en esto. Si uno estaba comunicando, uno estaba dando esa información a políticos, a la opinión pública, esto vuelve. Entonces, ¿cómo había que realmente ser, pero muy serios? Porque esto tenía una influencia y teníamos mucha responsabilidad. Y eso lo enseñaba todo el tiempo. Claro, sí. ¿Fito? Sí, ahora viendo estas imágenes y viendo las anteriores, ¿no? Desde luego, ¿no? Su prestigio, su rigurosidad en el plano ético, su profesionalismo en la manera de trabajar, no solo aportaron a la instalación de la profesión del encuestador, al desarrollo de la opinión pública, ¿no? Del mercado, de las empresas de opinión pública en Uruguay, sino que además consideraron una cosa histórica en Uruguay, que es hacer posible y creíble que había espacio en este país para mirar la política profesionalmente, neutralmente, apartidariamente, responsablemente, académicamente. Es decir, los encuestadores en general, y en particular Luis Eduardo González, con su seriedad, con su profesionalismo, con su cuidado por la ética, hicieron posible el desarrollo, no solo ellos, pero también ellos, y yo diría muy centralmente Luis Eduardo, hicieron posible el despegue de la ciencia política en Uruguay, que es un fenómeno de los últimos 25 años. 25, 30 años. El otro día, ¿no? El día del velatorio, de la importancia en la ciencia política uruguaya, ¿no? Sin lugar a dudas, además de una ciencia política comprometida, en el mejor de los sentidos, con la construcción democrática. Porque así como es un patrimonio del país el hecho de que en el Uruguay, por ejemplo, los presidentes de todos los partidos se reúnen y hay una muy buena convivencia, y eso que nosotros naturalizamos, en realidad es una experiencia que en América Latina no sé
cuántos países tiene, tal vez Chile, Sin duda. no creo otra. El hecho de que haya una ciencia política, unas ciencias sociales, que obviamente no son ciencias exactas y que en el error o en el acierto, sin embargo, ponen todo el rigor, ponen toda la sabiduría para dar no un pronóstico como tantas veces trató de señalar, sino fotos, insumos, claro, escenarios posibles. Y un momento estelar, lo destacaban, cuando se produjo el error, el coraje de aceptarlo. Y yo pienso como vos. Yo creo que el tiempo dirá que en las elecciones del 2014 lo que hubo fue un fenómeno de último momento que de alguna manera liquidó en múltiples sentidos las perspectivas de análisis. El tiempo lo dirá, pero en cualquier hipótesis, la contribución a la democracia de una persona que, obviamente, un encuestador, y además un encuestador del prestigio que él tenía, él era un poco una de las grandes imágenes referenciales de las ciencias sociales y además tan vinculada a la política en un país tan politizado como el Uruguay, y el día de las elecciones. Entonces, el peso de su figura era muy grande. Reconocer el error, y además con la hidalguía con la que lo hizo, fue una enseñanza maravillosa. Por eso es una de esas presencias que va a costar mucho sustituir. Claro, claro. Estaba pensando en lo que dijiste hoy, Gerardo, y en base a lo que ustedes están esbozando, ¿no? Y tiene que ver con Luis Eduardo González como personaje histórico, ¿no? Sí. ¿Por qué creen ustedes concretamente que podemos decir que Luis Eduardo es un personaje que entra en la historia, como decía Gerardo, y que ustedes coinciden? Desde el punto de vista académico, a nivel político. Había una frase tuya, Fito, el otro día, que dijiste con Emiliano Cotelo, cuando hacías, lo dijiste recién, ¿no? Es posible fabricar conocimiento neutral a partidario. Claro. Y hablabas de César Aguiar y Luis Eduardo. Sí, claro. Las figuras que ya no están físicamente. Sí. Pero me refiero a ese legado histórico, ¿cómo lo ven ustedes? Y para mí es como una especie de revolución cultural en Uruguay, extraordinaria, ¿no? Este es un país donde los partidos son tan fuertes, la competencia política es tan central, las camisetas pesan tanto, ¿no? que construir la mirada que tratamos de tener los politólogos, ¿no? La mirada de, che, acá no importa mucho las camisetas, vamos a decir lo que pensamos, ¿no? La mirada neutral, apartidaria, no objetiva en stricto sensu, porque no hay manera de ser objetivo, ¿no? Pero honesto, exactamente. Eso fue una revolución en Uruguay, y esa revolución fue posible por gente como Luis Eduardo, por los encuestadores, y después por el esfuerzo de la construcción de la ciencia política en otros ámbitos, ¿no? En la enseñanza. En la prensa extranjera de primer nivel, diciendo el gurú de Uruguay. Seguro. Todavía, viste que al día de hoy, porque el Uruguay es así, ¿no? Una de las grandes virtudes del Uruguay es el peso de los partidos, ¿no? Y la fuerza de los partidos, y también tiene como contracara ciertos costos. El costo es que, como los partidos siguen siendo tan importantes, en el fondo a todos nos siguen buscando, la opinión pública, los actores políticos, los amigos, todos nos siguen buscando con lupa cuál es la camiseta que tenemos. No importa, que la sigan buscando. Lo importante es que gracias a gente como Luis Eduardo se logró construir la idea de que es posible, es necesario, es útil para la sociedad hacer el esfuerzo de mirar la política sin pasión Rosario, partidaria. ¿Para ti cuál es el legado histórico de...? Bueno, además del que ya han dicho, creo que Luis Eduardo demostró con su carrera profesional, además de ser un politólogo que digamos, catapultó a la opinión pública, en el sentido de los estudios de opinión pública, y desarrolló también junto con César Aguiar, sin duda, esta área. Demostró que esto no importaba simplemente que el estudio de la opinión pública no es que importa simplemente por anticipar un resultado electoral, ¿sí? Él estaba preocupado siempre sustantivamente por lo que hay debajo, ¿sí? Por escuchar a la gente, por saber qué opinan los ciudadanos, por saber qué opinan los políticos, para entender cómo es la representación de intereses entre políticos, partidos políticos y ciudadanos, ¿sí? Y eso porque
porque era un defensor a ultranza de la democracia, de los partidos políticos, del sistema político, de las instituciones, y eso desde su libro, que bueno, Estructuras Políticas y Democracia en Uruguay, que fue su tesis de doctorado. Hasta ahí ya lo mostraba, hay una posición normativa, un decir, a mí esto me importa y lo estudio porque me importa, pero no voy a decir las cosas solo como me gustaría que fueran, ¿no? Que podría ser como más cuando uno trabaja desde otra perspectiva, ¿sí? No, yo voy a buscar la evidencia para ver si esto es así o no es así, y cuando no es así me preocupo y trato de entender las causas, y por eso también ha sido un estudioso de los sistemas de partidos en toda América Latina, porque digamos su tarea no solo, tal vez en Uruguay se lo conozca más claramente por su trabajo en el campo de los pronósticos electorales, pero él ha sido un académico que ha estudiado América Latina y que ha estudiado la democracia, sus crisis políticas, sus sustentos, sus errores, sus deficiencias en toda la región. Y por eso también ha sido y es muy reconocido. Gerardo, cuando hablamos de ese personaje histórico, ¿qué agregarías? Bueno, en primer lugar, un personaje histórico porque los protagonistas lo reconocían como un personaje histórico. En las conversaciones, los presidenciables, las conversaciones con Luis Eduardo, bueno, Luis Eduardo, yo no diría que era el oráculo de Delfos, pero era alguien, era una conversación muy importante, muy importante. Y ahí muy pocos eludían esa, digamos, esa jerarquización. Y en segundo lugar, esa vigencia que también tuvo la televisión. El hecho de que las elecciones pudieran espectacularizarse, que las elecciones pudieran ser observadas prácticamente en el momento en que se producía la definición. Tú recuerdas que la elección del 71, yo era muy chiquito, tal vez Alfonso recuerde más, pero los resultados eran prácticamente, eran ruletas, era una cosa muy impresionante. El hecho de que una elección como la del 94, en donde entre el primero y el tercero no hubo 2% de ventaja. Es tremendo. Cuando el doctor Volonté va a reconocer la victoria al doctor Sanguinetti, recibe la llamada del presidente de la República de entonces, que era el doctor Lacalle, y le dice, no te apures. Toda esa incertidumbre, con otros canales dando la victoria al Frente Amplio y bueno, y festejos y demás, todo eso, toda esa incertidumbre de una noche muy especial, un triple empate, ¿cuándo se termina? ¿Cuándo se termina? Y se termina cuando Luis Eduardo González, obviamente, con mucha presión. Tú imagínate la presión que tiene una persona cuando está bajando el martillo. Y bajó el martillo. Y en realidad era una visión. Y sin embargo, la referencia, el respeto, hizo que eso, la investidura, lo dijo Sanguinetti, el doctor Sanguinetti, yo me sentí investido por el Zorro González. Vamos a recordar algunas cosas más. Esto fue aquí en Código País. Fue el 25 de noviembre del 2009, una semana antes del balotaje entre Mujica y Luis Alberto Lacalle. A ver lo que decía Luis Eduardo en aquel entonces. ¿Qué corrió en favor de Mujica para que esté posicionado como para ser el próximo presidente de los uruguayos? Yo creo que Mujica me perdona. Sí. Pero la gran virtud de José Mujica, en términos de comunicación y en términos de llegada a la gente, es la misma de Jorge Valle. Comparamos a Mujica con Jorge Valle, bien. Son los que cantan la justa. Ajá. Recuerda, fue una gran consigna de Jorge Valle. Bueno, pero Mujica es también el hombre que canta la justa. Más aún, cuando uno mira un poquito en perspectiva la campaña, uno encuentra que los pecados, por llamarlo de alguna manera, de Mujica, son quizás pecados por exceso de franqueza.
por decir lo que piensa de manera tal que hasta sus propios amigos se pueden ofender. Pero la gente es benevolente con eso. Entiendo. Y ahora te pregunto. Porque valora, claro está, valora eso. ¿Y Astori? ¿Qué rol ha tenido Astori en esto, en todo esto? Astori es como el dinero y como el bolsillo. Tal vez no haga la felicidad, pero calma los nervios y eso es crucial. Lo recuerdo como si hubiera sido ayer, Nos reíamos todos, ¿no? Y la fuerza del humor, Claro. la capacidad de comunicación. Era un personaje, construyó un personaje y ese personaje no iba contra el rigor, sino que le daba al rigor nuevas fuerzas de persuasión. ¿Y ustedes cómo lo veían cuando aparecían estos escenarios? Por ejemplo, Rosario, que lo tenía trabajando junto a él. ¿Era un elemento, un instrumento cotidiano de apelar al humor para la solución de definir situaciones? Sí, siempre, él siempre tenía esas ocurrencias así, bueno, una persona, es difícil hablar en pasado, ¿no? Era una persona muy divertida de estar con él, porque tenía esas ocurrencias, le gustaba mucho conversar, ¿sí? Y era un muy buen escuchador, a pesar de su sordera. A mí, ¿sabes lo que me impresionaba a mí? Cómo tenía una radiografía tan perfecta de la gente cuando él no escuchaba. Sí, porque primero le interesaba genuinamente, ¿viste? La gente que le interesa de escuchar del otro. Entonces, eso hacía que las charlas fueran amenas. Bueno, en esos almuerzos que contaba Fito, pero en las reuniones, siempre las ocurrencias, las anécdotas, las cosas que preguntaba. Después, a veces también tenía sus malhumores. Por supuesto, ¿no? Claro, con las cosas era esto de ser exigente y bueno, y también cuando las cosas no salían. Por supuesto que también ponía su toque de, bueno, hasta acá. Pero siempre era entretenido trabajando con él. Una cosita, ya que hablaste de pasado y presente, que es difícil de hablar en pasado, como tú decías, en los próximos días vamos a tener aquí a Mariana Pomies, porque Cifra sigue su trabajo. Sí. Va a seguir con Adriana Raga, la esposa de Luis Eduardo, y con Mariana, entre otros, todo el equipo. Ellos siguen trabajando como el primer día y las encuestas van a seguir. Está clarísimo eso. Fito, antes de conocer tu punto de vista, yo quería repasar un tape que teníamos también allí, donde él hablaba, yo lo comentaba más temprano, pero es ahora que lo vamos a ver, cuando hacía referencia al tema de la ética, ¿no? Porque para ustedes que lo han mencionado, el tema de la ética es como el oxígeno también. A ver, vamos a recordar esto también ya lo vamos a tener enseguida. La ética, y yo digo una cosa que a veces los políticos, como tú hablabas, están buscando qué camiseta supuestamente hay. No se dan cuenta que digamos, quienes viven de los estudios de opinión pública, y el mayor capital que tienen es su credibilidad. Y en esos periodos electorales se juegan la credibilidad, se juegan su propio futuro profesional y el de sus empresas. Por tanto, es una tontería pensar que van a tergiversar durante un mes o dos cifras, números, cuando para el futuro de ellos depende de ese resultado. Es decir, la credibilidad es el mayor factor digamos. Sí, de hecho, muchas veces se pierde plata trabajando con los políticos, ¿no? Porque a veces los políticos dejan deudas, porque los políticos no pagan, porque los políticos gastan más de lo que tienen, y entre ellos también a veces cuando contratan encuestas. Entonces, no digamos que es importante pensar que la gente piensa eso, como tú decías, Alfonso, piensa que puede haber como alguna manipulación a favor de unos y está otros, operando, está operando, pero en realidad uno no vive de eso, de su propia profesión. Eso da mucha visibilidad, pero después son los otros 5 años los que cuentan para seguir adelante trabajando. Fito. ¿Sabes qué? A ver, Luis Eduardo se equivocaba como cualquiera, ¿no? Como todo el mundo. Además tiene el coraje de reconocerlo, macanudo. Pero se equivocaba. Pero yo creo que el reproche más injusto que se le puede hacer es el reproche de ser cadete de alguien. Nunca fue mandadero de nadie. No, Luis Eduardo se equivocaba con sus números y acertaba con sus números, punto. No, en ese sentido se puede poner las manos en el fuego. Por el profesionalismo de Luis Eduardo González y de su gente se puede poner las manos en el fuego. Y hablamos además de la política.
pero Luis Eduardo también fue, igual que César, un visionario en construir el mercado de la opinión en relación a las empresas. Cifra hizo una encuesta para el movimiento sindical. O sea, la relevancia de la opinión pública fue algo que ellos supieron construir, ellos y otros como Oscar Botinelli y otras empresas. Pero el hecho de que medir la opinión pública era un elemento importante y que habían instrumentos confiables y personas en las que se podía creer. Bueno, es un aporte realmente extraordinario. Lo que está claro y forma parte del legado, ¿no?, es que ya no nos imaginamos elecciones sin encuestas. Claro que sí. Sin boca de urna. Acá nos preguntamos qué va a hacer, cómo vamos a hacer en las próximas elecciones, que por supuesto van a surgir otras personas, mucha gente profesional de gran nivel sigue trabajando, aparecerán nuevas figuras, pero esa imagen de Luis Eduardo a la hora del cierre va a perdurar, ¿no? Y el que pierda va a criticar las encuestas, igual que le criticaron a Luis Eduardo. Claro. Esa es la ley de juego. Sin embargo, muchos se dejan presionar por eso y hablan para el auditorio. Y a unos le dicen una cosa, a otros le dicen otra. Luis Eduardo tenía esa firmeza, esa honestidad, bueno, de él jugar con sus números, tener sus convicciones, forjar la convicción y establecer en el error o en el acierto. Claro. Pero él, como otros, demostraron que se podía producir desde las ciencias sociales un conocimiento útil, socialmente útil. No, porque ahora todos los ciudadanos estamos esperando las encuestas. Exacto. Porque nos resultan útiles, nos aportan información. Los políticos lo mismo. Es un insumo fundamental para poder hacer sus estrategias y para poder tomar decisiones. Construyeron conocimiento confiable y útil. Gracias. Gracias. Rosario, también, no podemos obviar el futuro sin las encuestas. Sí, eso está, no, por supuesto. Y es por inevitable. Supuesto. Forman parte ya de nuestro... No, y sobre todo las encuestas cuando se hacen por profesionales que conocen no solo del oficio de la encuesta, sino que mezclan la academia con el oficio, ¿sí? Porque le ponen lo que hay más atrás, ¿sí? Podés darle otra perspectiva. Y entonces eso lo hacía Luis Eduardo, seguro que eso lo hace Cifra, y seguro que también eso se va a perpetuar, no tengo la menor duda. ¿Cómo lo han notado ustedes la repercusión en el entorno académico, ¿no? No hablo de la tristeza, hablo del balance, ¿no? Porque me imagino que el intercambio de ideas entre vuestros colegas debe ser importante, y en estos tiempos estamos escuchando muchos balances, ¿no? ¿Cómo lo están viendo? ¿Cómo ha caído en el ambiente académico todo lo que deja Luis Eduardo? Un gran impacto, en primer lugar, un enorme impacto. Pero luego tuviste que un bel morir tutta la vita honora, a la hora de las alabanzas. En el caso de Luis Eduardo, hay una convergencia, incluso de aquellos que no pensaban como él, incluso de aquellos que en vida discutieron severamente, de reconocer sus virtudes, primero personales y luego académicas, porque se ha dicho algo muy importante. Él no solamente manejaba números, él reflexionaba con números. Claro. Y eso es una gran diferencia. Una gran diferencia. Yo te puedo decir solo dos cosas. Mirá, los que estamos dando clase en la Facultad de Ciencias Económicas, la materia de Ciencia Política, que durante 25 años o más dictó Luis Eduardo, esta semana le propusimos a los estudiantes, en cada uno de nuestros grupos, hacer un minuto de silencio. Yo lo hice en dos grupos, lo hice el lunes y lo hice el martes, en las dos clases que doy. Le dije, miren, esta es una semana muy dura para las ciencias económicas, para la facultad, para los politólogos. Ustedes saben, falleció Luis Eduardo González, el profesor Luis Eduardo González. Les pido que se pongan de pie y que en un minuto lo recordemos. Todo el mundo se paró. Todo el mundo se paró, hicimos un minuto de silencio por él. Y después no fue fácil retomar la clase. Y lo otro que seguramente Rosa también te lo puede contar, es que veníamos tramando, sin que Luis Eduardo supiera, este asunto de darle el premio a la trayectoria, el premio Aldo Solari, en la Asociación Uruguaya de Ciencia Política.
Contalo, Rosa, porque vos estás directamente involucrada. Bueno, ese es un premio que tiene la Asociación Uruguaya de Ciencia Política para reconocer a aquellos politólogos que han tenido una trayectoria muy importante para el desarrollo de la disciplina en el país. El primer premio, la primera vez que se dio fue en el 2014 y se le dio a Jorge Lanzaro. Y en este segundo seguimos juntando firmas para el apoyo de Luis Eduardo. Veníamos hace 2 meses. Veníamos hace 2 meses y la verdad que, bueno, que las adhesiones tanto en Uruguay como en el exterior, también de profesores en el exterior y de gente que ha trabajado con él en el exterior, son muchísimas. Eso está planificado para realizarlo el 28 de octubre, que justo es el día del cumpleaños de Luis Eduardo. Claro. No fue pensado así por gusto y bueno, va a ser un momento importante que nos hubiera gustado dárselo en mano, pero bueno, ese es un premio muy merecido. Creo que para todos aquellos que fuimos sus alumnos, ya sea que hayamos aprendido por trabajar con él o por ser sus alumnos en un aula, que somos muchos, se fue un gran maestro y un maestro muy, muy generoso. Para mí la diferencia entre un buen profesor que sabe mucho y un maestro, es que los maestros es como que te impulsan, ¿no? Y Luis Eduardo realmente, y creo que no hay una persona que haya estado en contacto con él que no se haya sentido como impulsada. Vamos a volver al año 1999, cuando, como lo decíamos anteriormente, por favor, adelante. Las encuestas, como muchas profesiones aplicadas, emplean instrumentos científicos, pero por más instrumentos científicos que utilizan, su aplicación es en última instancia una técnica artesanal. De modo que los márgenes de error son importantes. Las encuestas se pueden equivocar, no porque exista mala fe de los encuestadores, tampoco porque los encuestadores sean chambones, no necesariamente. Bueno, claro, si usted es chambón, es más probable que le den las cosas mal que a otros colegas que no lo son. Y, por supuesto, si usted es honesto, bueno, ni hablar. Bueno, Gerardo, Fito, Rosario, queremos darle las gracias por haber estado esta noche aquí en Código País. Ha sido un placer. Los agradecidos somos nosotros. Gracias a ustedes. Y la diferencia entre el maestro y el profesor es que los maestros siguen viviendo. Seguirá entre nosotros. Bueno, y ojalá que algo de lo que él nos transmitió podamos transmitirlo a las nuevas generaciones en el rol que nos toque. Bueno, yo creo que hay muchas generaciones muy directamente influenciadas por él, ¿no? Entre otros, pero creo que ha sido un hombre que de su libro, Estructuras Políticas y Democracia en Uruguay en adelante, ¿no? Y sí, es decir, no es casualidad este asunto que no hayamos pensado en Jorge Lanzaro y en Luis Eduardo González como los dos primeros reconocidos por toda la comunidad de politólogos uruguayos como los de destacadísimas trayectorias y aportes a la construcción de la ciencia política en Uruguay. No es casualidad. Bueno, y él siempre me decía, ¿salió bien? Y yo le decía, cállate que está el micrófono. Gracias. Código País continúa en instantes nada más. Viene Roy Berocay, viene El Conde, el cierre por hoy.